Vamos. Estamos hoy a 20 de febrero de 2025 en temas secretos de biología experimental. 1, 2, 3. Vamos a poner como eso. Comunicación de la ciencia, divulgación. Divulgación de la ciencia. Y vamos a comenzar con, a raíz de lo que ha ocurrido en los últimos días en el mundo, hice un ejercicio en mis redes sociales donde escribí: el 16 de enero de 2025, tras 8 minutos de vuelo, se produjo una explosión en la segunda etapa de la Starship de SpaceX, que provocó su desintegración en el cielo. La Federación Aeronáutica Americana suspendió futuros vuelos de la Starship a la espera de una investigación sobre el accidente y está trabajando con SpaceX. Elon Musk, ya en el gobierno de Donald J. Trump, ha despedido a personal de la Federación y afirmó que SpaceX controlará la aviación para hacerla más segura. Este texto que escribí, ¿dónde lo ubicarían? En caso de que tuviéramos que clasificarlo en términos de comunicación, ¿cómo lo clasificarían? Lo publiqué en mis redes sociales, en donde creo que en Facebook, porque ya cerré mis cuentas de Twitter. Tenía 2, una personal para broncarme con la gente y otra para fines institucionales en agua, para fines de comunicación con alumnos y alumnas, en particular con quienes han tomado mis cursos, porque cuando empezó Twitter se podía incorporar las publicaciones de Twitter a páginas web, por ejemplo. Y en ese tiempo Twitter era una red, o un sistema de microblog, es eso, microblog, abierto en el sentido de que cualquier persona podía leer lo que la gente publicaba en Twitter. No necesitabas tener una cuenta en Twitter para ver lo que la gente publicaba en Twitter. Diferente a Facebook, ya entonces también. Si tú quieres ver lo que alguien publicaba en Facebook, necesitabas tener tu propia cuenta en Facebook para poder entrar al sistema Facebook. Es una especie de sistema o red social cerrada, una especie como un club con membresía. En cambio el otro no, Twitter operaba más bien como un medio de comunicación, lo que la gente quería comunicar al mundo y que lo viera quien fuera. ¿Sí? Como un poco en los puestos de periódicos, todavía hay las revistas, donde el distribuidor, el vendedor, pone en exhibición los ejemplares, ya fueran diarios o periódicas con diferente periodicidad, y uno puede ver sin necesidad de comprar el diario o la revista el encabezado y una pequeña introducción de la nota periodística.
Ya si uno quiere enterarse simplemente, pues entonces uno paga por el ejemplar y ya puede uno leer a detalle lo que se está anunciando. Más o menos esa era la intención de Twitter cuando empezó. De ahí que los mensajes fueran cortos en cuanto a había un límite de 140 o 180 caracteres. Después se amplió. Bueno, cuando Elon Musk compró Twitter, además de cambiarle el nombre y arruinar el negocio, sí, lo compró en 40 millones de dólares, algo así. Y después de cosas que hizo con Twitter, y que le cambió el nombre, el valor de la empresa bajó a 7 millones de dólares. Algo así como se depreció más o menos como unas 7 veces. Excelente negociante, diría yo. Compra un negocio para hacer negocio y en lugar de ganar, pierde. Eso nunca no la mía, es un negocio, no. Mi negocio es la educación universitaria. Bien. Entonces, lo publiqué, obviamente en X, porque no tengo la cuenta. Y un último detalle en cuanto a por qué tenía yo otra cuenta, que era la primera arroba Raúl, la personal, y la otra @prof Raúl Alba, porque era para, les digo, cuando empezó Twitter, era abierto, uno podía incorporar a sitios web, a páginas web, y entonces, de hecho la abrí para poder avisarle a quienes estaban inscritos en mis cursos, que por ejemplo, teníamos clase a las 10 de la mañana. Yo salía de casa, tomaba el metro, en aquel tiempo a veces me venía en carro, venía en el carro y de repente un bloqueo en la Ciudad de México, esas cosas no suceden, ¿no? Y pues no voy a llegar. ¿Cómo les aviso? Me di cuenta que necesitaba algo así en alguna ocasión que no pude llegar a casa. Entonces revisé y vi que Twitter se podría servirme para yo avisarles por Twitter sin que ellos tuvieran que tener cuenta. No voy a llegar o esperen 15 minutos. En realidad por cada 60 minutos de clase estamos obligados a tener 50 minutos de sesión y 10 minutos de tolerancia, vamos a decir. Entonces, quienes están inscritos a un curso de una OEA, pues están obligados a esperarse 10 minutos. Si a los 11 no llegó el profesor o la profesora, se puede ir. Entonces, como esa clase creo que era de 2 horas, entonces yo esperen 20 minutos. O denme chance de 5 minutos más a ver si puedo llegar. ¿Cómo le hago? La telepatía no funciona. Señales de humo se confunden con el smog. Entonces, Twitter. Y me funcionó muy bien hasta que lo compró este cuate. Quitaron la posibilidad de añadirlo en sitios web. Y además hizo de la red social, de una red abierta, una red cerrada, como Facebook. Actualmente sigo usando, es decir, ya no me servía. Y además, por cuestiones personales, de opinión, etcétera, de postura hasta política, decidí cerrar los dos. La que mantengo es Facebook. Hay un grupo en Facebook de este curso de comunicación de la ciencia y divulgación. Ya he visto que hay gente que ya entra al grupo, pueden entrar si tienen cuenta de Facebook, pueden incorporarse. ¿Para qué? Para tener otro espacio de comunicación extra clase, extra aula, por si alguien quiere preguntar algo o alguien quiere compartir algo que se acordó a las 3 de la mañana, tiene insomnio, no puede dormir, entonces quiere comunicar algo porque es una aula de comunicación de la ciencia. Entonces lo puede compartir ahí con el grupo. Incluso los grupos los hago públicos, pueden ver cualquier persona. Ya que estamos en la casa abierta al tiempo, pues también hagamos un Facebook abierto al tiempo y al tiempo. Entonces, esto lo publiqué, pues ahora yo ya ando en X, ya me quedo manteniendo esto, sí lo publiqué como fue un texto con una imagen. Tomé una imagen
hice una captura de pantalla de la noticia en un noticiario de los Estados Unidos, donde se ven los pedazos ahí del cohete, de la nave espacial. Entonces, ya vi una cuenta en Blue Sky, entonces lo publiqué también en Blue Sky, que es parecido a como era aquí. Entonces lo publiqué en Blue Sky y lo publiqué en Facebook. Como es un texto con una imagen, no lo publiqué en YouTube ni en TikTok. Tengo también cuenta en LinkedIn, que es para los fines, básicamente, que es como más profesional, más para gente profesional. Hay quienes lo usan para buscar chamba o para ofrecer su trabajo. Entonces ahí no recuerdo haberlo publicado ahí. Sí lo publiqué en Facebook y en Blue Sky. Y creo que también, en Instagram. En Instagram empezó con imágenes, luego incorporó videos y básicamente sirve para publicar lo que uno quiera, pero basado en imágenes con videos. Si yo hubiera querido publicar solamente el texto, no lo podría haber hecho en Instagram. Pues creo que lo publiqué en esas tres. ¿Por qué? Porque lo acompañé de una imagen. ¿En qué ámbito de la comunicación pública a la gente? Por supuesto no se especializa, no sea un paper, no sea una carta a Nature o a Science. ¿En qué ámbito de tipo de comunicación lo ubicaría? Pues si lo acompañé de una imagen que tomé de dónde, ¿qué sería? Una noticia. La leo otra vez para ver si vieron que sería una noticia. Dice mi texto: el 16 de enero de 2025, estamos a 20 de febrero, tras 8 minutos de vuelo se produjo una explosión en la segunda etapa de la Starship de SpaceX que provocó su desintegración en el cielo. Bien. Dado que es un evento que ocurrió hace más de un mes, y esto lo debo haber publicado hace 2 días, como un mes después, pues estrictamente no sería una noticia. No hasta aquí. Porque no es la news, no es nueva. Ya es algo que ocurrió hace un mes aproximadamente. Continuamos. La Federación de Administración Aeronáutica, Federación, no me acuerdo, es la FAA, es el organismo del gobierno de Estados Unidos que regula la aviación. La Administración de Aviación, la Administración de Aviación Federal, no era federación, era federal, me equivoqué. La Administración de Aviación Federal, o Administración Federal de Aviación, suspendió futuros vuelos de la Starship a la espera de una investigación sobre el accidente y está trabajando con SpaceX. Podría ser que la noticia no fue la explosión, sino que a la Administración de Aviación suspendió los vuelos para hacer la investigación. Esa podría ser la noticia, lo cual podría, como es una acción que tomó el organismo de gobierno después del evento, del incidente de la explosión, podría haber ocurrido días después, quizá hasta semanas después. Entonces, quizá mejor. Pero en realidad, esa suspensión que emitió el organismo oficial ocurrió hace días, no ayer. No recuerdo cuánto fue, lo leí en las noticias. Entonces tampoco será una noticia. Y entonces, ¿para qué caramba lo publiqué? ¿Por joder nada más? No. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Elon Musk, ya en el gobierno de Donald Trump, ha despedido a personal de la Federación de la Administración Federal de Aviación
y afirmó que SpaceX controlará la aviación para hacerla más segura. Son 3 párrafos, 3 enunciados. El primero parecería noticia si hubiera sido, y sería noticia si lo hubiera publicado yo el día 17. De hecho, busqué la noticia en internet, la encontré publicada en diferentes medios el día 17 de enero, que había ocurrido el día anterior, como en los periódicos. Y en los periódicos, tradicionalmente, las noticias se dan a conocer al público un día después de que ocurrieron. Ahorita pues ya no es noticia. Bueno, antes de la invención de la televisión y la radio, así se comunicaban las noticias, con un día de retraso de la ocurrencia del evento. A partir de la invención de la radio y ya de la fundación de las primeras estaciones de radio, porque la radio se inventó a finales del siglo XIX, en la transición del siglo XIX al siglo XX, la radio como radiocomunicación, aunque originalmente era telegráfica, era el telégrafo inalámbrico. A partir del telégrafo inalámbrico se mejora la tecnología y se pueden emitir ya no solamente tic, 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 puntos y rayas, sino ya voz, son sonidos. Eso se logra hacer al principio del siglo XX, en los primeros años del siglo XX. Tarda todavía un buen rato en que sea útil, funcional, a grado tal que durante la Primera Guerra Mundial no lo usaban los ejércitos, los soldados para comunicarse, como ya en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo una serie de televisión que vi yo cuando era niño, que supuestamente eran soldados en la Segunda Guerra Mundial y se comunicaban por sus radios portátiles. Iba el sargento Sanders con su pelotón de soldados a la misión que los habían enviado y se comunicaba con el teniente, no con la vida del teniente, con el sargento era el sargento Sanders. Y entonces sacaba el radio, le extendía la antena y decía: jaque mate al rey 2, jaque mate al rey 2, aquí Torre Blanca, cambio. Y entonces el teniente escuchaba el mensaje y contestaba: aquí rey 2, dígame la noticia, ¿cómo se dice? Torre Blanca, dígame la noticia. Me está la frase toda en conjunto, pero los personajes se me pierden. Y a mitad del estado, pues ya. Nada más para terminar un poco el contexto de este ejemplo, ya de uso de la radiocomunicación para fines específicos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1939 y 1945. Esta serie de televisión de la década de los 60 se llamaba Combate. Por ahí hay episodios en YouTube, por ahí, para que se enteren que lo que veían sus abuelitos cuando hacían, o sus abuelitos. Sí, Dios. Si ya hay aquí hijos de mis alumnos, podría decir que son mis nietos académicos. Nieta, no la. Cualquier semejanza con personajes de la vida real no es mera coincidencia. Bien, bueno. Entonces, la radiocomunicación pública, no entre soldados, las primeras estaciones de radio en el mundo se empiezan a fundar en la década de los 20, a lo largo de la década de los 20, incluso en México. Las más antiguas, la XCB, la XCX, la XEW, se fundan en la década de los 60, de los 20, la década de los 20. Me quedé atorado en el jaque mate al rey 2. En la década de los 20 se fundan las primeras estaciones de radio en diferentes países como en México. Y un uso que se empieza a hacer es precisamente transmitir noticias.
como también existen los medios de comunicación por radio que se usan después en la guerra, los radiocomunicadores personales, que no eran como un teléfono celular, eran unas cosotas. El radio ese de los sargentos antes era una cosa de este tamaño, así de alta, que era una especie como de poliedro rectangular, ¿sí? Como una cosa enorme así, más o menos del tamaño de un cartón de leche, un poco más grande, con su antena. Esos eran los radios. Los fabricaba una empresa que hacía radios para automóviles. Los primeros radios en automóviles se empiezan a instalar en la década del 30. Y es una de las primeras empresas que lo hacen en los Estados Unidos. Es una que empieza a decir, ya existía, por supuesto, desde el siglo XIX, tecnología para grabar sonidos, para almacenar sonidos y reproducirlos. La invención, el primer gran invento que logró que esta persona se hiciera famosa, porque dicen que registró más de no sé cuántas patentes, cientos de patentes, Tomás Alva Edison, que su primer gran invento fue el fonógrafo, el registrador de sonidos, lo que significa fonógrafos. Eso creo que lo documento en mi física biológica. Fue un accidente que le permitió inventar un almacenador y reproductor de sonidos, de voces, por ejemplo, de sonidos, el fonógrafo. Entonces ya los humanos podían guardar sonidos, las palabras ya no se las llevaba el viento, y reproducirlos. La invención del sonido, luego se cambia, es un cilindro de cera. La invención del registrador de sonido, un cilindro de cera, que es el primer fonógrafo. Se modifica la tecnología y pasamos a los discos de vinilo. El vinilo o de acetato. Bueno, los discos, aquellos que tocaban hasta sus bisabuelitos, ya a principios del siglo XX. Ya era típico que la gente se reunía en la casa, en la sala de la casa, a escuchar la música que se graba en los fonógrafos de casa. El siguiente instrumento es la radio, que ya no es solamente el almacenamiento del sonido, sino la transmisión del sonido a la distancia, más allá de donde alcanza la voz, solamente por acústica, es decir, por vibraciones acústicas, por sonido como tal, sino que se aprovecha otro descubrimiento del siglo XIX, el electromagnetismo, desde Faraday hasta Maxwell. En el camino se inventa el telégrafo alámbrico, luego el inalámbrico. Gracias a las ecuaciones de Maxwell se desarrolla la comunicación inalámbrica utilizando las ondas electromagnéticas. Inicialmente en el telégrafo inalámbrico, y después, cuando se logra reproducir, es decir, al tomar sonidos, transformarlos en ondas electromagnéticas, enviar esas ondas electromagnéticas hasta un receptor de ondas electromagnéticas. Ahí estamos hablando de comunicación como cuando revisamos el concepto biológico de la comunicación, o la comunicación como fenómeno químico en las bacterias, o la comunicación ya como fenómeno general, la emisión de un mensaje, de un mensaje que llega a un receptor. El receptor ya no tenía que ser una persona o un organismo, podía ser un instrumento, un radioreceptor, un receptor de ondas electromagnéticas del intervalo de la radio, de las ondas de radio, porque recordamos que la luz también son ondas electromagnéticas. Es más, cuando enviamos mensajes de señales, estamos enviando mensajes con luz reflejada, luz que nos ilumina, la reflejamos y entonces la gente ve que le estamos haciendo señales. Hay señales que se usan con banderas, por ejemplo. Precisamente se las utilizan no sé si las sigan usando, pues usaban ya hace siglos para comunicarse precisamente en conflictos bélicos, las tropas a la distancia. Se usaban mucho, por ejemplo, en los navíos, en los buques.
la comunicación entre buques, antes de que hubiera radio, incluso antes de que hubiera telégrafo inalámbrico, telégrafo inalámbrico, eran con señales con unas banderas en las manos. Entonces, diferentes posiciones de las banderas eran las diferentes letras, por ejemplo. Por ahí deben estar ahí registradas quizá en algún sitio web. Yo recuerdo que estaban antes hasta en los diccionarios escolares, en las enciclopedias, que venían ahí los códigos de señales con banderas. ¿Alguien de ustedes es o fue scout? ¿No? Entonces somos de los mismos, yo tampoco. Pero conozco gente que fue scout, porque a los scouts se les enseñaban la comunicación con banderas. Ya no sé, como ahora se reúnen en el camellón de División del Norte, ahí a compartir no sé qué cosa, ya no hacen lo que hacían antes los scouts. Pues no sé si les sigan enseñando las señales con banderas. Me acuerdo que incluso mis compañeros de la escuela donde estuve yo, que había una tropa de robados, que son los scouts más pequeños, a mis compañeros que estaban con los scouts, los veía que iban con sus banderitas porque iban a practicar las señales con banderas. Yo por mi cuenta las estudié y las vi, pero como no las practiqué ya se me olvidaban qué significa. Incluso también revisé, y hubo un tiempo que sí me acordaba yo por ejemplo, de la clave Morse para el teléfono. Entonces, son diferentes instrumentos que los humanos hemos usado para comunicarnos con luz, con las banderas, con sonido, pero transmitido electromagnéticamente del telégrafo, ya sea a través de un alambre o a través de las ondas de radio, que son invisibles a nuestros ojos. Otro medio que usaban los buques, creo que lo siguen usando, o tal vez ya no, que se usó en la Segunda Guerra Mundial, para comunicación entre buques, era también la luz, pero ya no solamente la luz reflejada, sino con lámparas. Tenían grandes lámparas en los buques, en los costados de los buques, con unas cortinas que se abrían como persianas, con una palanca. Entonces, transmitían con clave Morse, pero no por radio, sino por luz. Por ejemplo, para evitar que las comunicaciones por ondas de radio, por el telégrafo inalámbrico, fueran escuchadas por los enemigos. Porque las ondas de radio se propagan en forma radial y se siguen. Y si hay un buque enemigo a varios kilómetros de distancia, pues puede escuchar lo que se están comunicando los buques que van juntos del enemigo de aquí. Entonces, para evitar que los navíos enemigos pudieran escuchar las comunicaciones de los buques que van juntos de uno de los bandos en conflicto, interrumpían las comunicaciones de radio inalámbrico. O sea, vamos a entrar en silencio de radio, no vamos a usar la radio para comunicarnos. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para llevar a cabo la misión? Vamos a estar a algunos pocos cientos de metros de distancia cada buque y nos comunicamos con señales luminosas. Es como se hacía entonces. No es que haya estado en la Segunda Guerra Mundial, aunque mis hijas me dicen que sí. No, lo que pasa es que he leído mucho, he visto películas y he visto documentales. La película, tanto filmaciones reales en el momento, donde se ve todo eso, las cuales por supuesto eran luego retomadas para hacer películas de propaganda o películas ya simplemente posteriores a los sucesos, películas de corte histórico o de tipo novelesco, es decir, diferentes estilos de comunicación. Regresemos a lo que escribí. Decía yo que son tres enunciados, de hecho están 3 párrafos, que podrían ser 3 noticias. Al estar los 3 párrafos en conjunto, pues es un solo texto, está integrado. Si yo hubiera publicado el día 17, lo del 16 de enero, habría sido una noticia. Si hubiera publicado lo de la suspensión por la
agencia federal, pues había sido la noticia del momento. Respecto a un evento anterior, una noticia consecuencia de ese evento anterior. Y quizá la última de la declaración de Elon Musk sería también noticia. A mí me parece meme más que noticia. Pero al estar integrados, realmente la noticia es la que viene en el último párrafo. La que dice Elon Musk, ya en el gobierno de Donald Trump, ha despedido al personal de la agencia federal y afirmó que SpaceX controlará la aviación para hacerla más segura. Si uno no tuviera los otros dos párrafos y escucha nada más esto, podría decir, qué bueno, Elon Musk, el dueño de SpaceX, que lanza cohetes, se va a encargar de la aviación en los Estados Unidos, nada más allá, afortunadamente. Bueno, salvo que tengamos que viajar para allá, ¿verdad? Mejor me voy a importar el teatro. Y aún así, quizá a lo mejor me cae un avión encima. Un accidente de aviación. Bien. Entonces, cómo interpretar la información depende de la estructura misma y del mensaje o de los mensajes que se están enviando en el cuerpo del mensaje completo. ¿Cómo interpretar esta? Como la escribí en esos tres párrafos, cada uno con una parte de información. Unos datos en el primer párrafo, otros datos en el segundo y otros datos en el tercero. ¿Cómo lo interpretarían? ¿Cuál es la noticia? Público que lee esto, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo le sirve? ¿Cómo toma ese mensaje? Le llega el mensaje, es la persona receptora del mensaje. ¿Cómo lo interpreta y qué podría decir al respecto? ¿Será una noticia, vamos a decir, agradable, desagradable, neutra? ¿Cómo la tomaría? Sí, también siempre que depende de cada persona, o sea, del público. A ver, vamos a leerla otra vez, toda junta. El 16 de enero de 2025, tras 8 minutos de vuelo, se produjo una explosión en la segunda etapa de la Starship de SpaceX, que provocó su desintegración en el cielo. La Administración Federal de Aviación suspendió futuros vuelos de la Starship a la espera de una investigación sobre el accidente y están trabajando con SpaceX. Elon Musk, ya en el gobierno Elon Musk, el dueño de SpaceX, ya en el gobierno de Donald Trump ha despedido al personal de la Administración Federal de Aviación y afirmó que SpaceX controlará la aviación para hacerla más segura. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Porque son dos párrafos que se contraponen. O sea, el uno está diciendo que hubo un accidente y el otro dice que precisamente esa persona toma el control. Quien estuvo, el dueño de lo que se accidentó, va a encargarse de que no haya accidentes. Al que están investigando por el accidente. Además, que despidió a personal de la organización del gobierno que lo estaría investigando a su empresa. O sea, es una noticia para preocupar a la gente allá, o a los que tengan que ir para allá. Yo ahorita me voy para allá. Mejor me voy para América, dirían por ahí. No, porque hay meteoritos. Me gustan los dinosaurios. Chicxulub. Sí, ahora, este tipo de redacción con este enfoque es lo que se puede calificar como una noticia con orientación editorial. O sea, el contenido editorial tiene una opinión al respecto de un hecho. Está tratando, no solamente enviar un mensaje, sino está buscando influir en la conducta de las personas receptoras.
está dando su opinión y siempre la opinión busca influir en la opinión de otras personas, en la conducta de otras personas. Tendría una especie como de características similares a la educación, a la comunicación educativa. La comunicación educativa tiene el objetivo de cambiar la conducta de la gente. Es una educación, la modificación de conductas. A través del aprendizaje, la incorporación, que es el aprendizaje, la incorporación de conceptos, de ideas, de habilidades, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que una persona que no era capaz de flotar en el agua, en un curso de educación de natación, pues la persona va a ser capaz de flotar y desplazarse en el agua con la confianza de que no se va a hundir como piedra. De nadar como de muertito y no terminar como muertito. Bueno, no importa, a los 3 días flotan. A los 3 días aprendieron a nadar. Me dio ocurre mi comentario. Entendió ser un chiste, eso fue un chiste negro muy negro. No, es feo eso, son chistes, pero es humor negro. Hay que saber dónde hacerlo, no lo vas a hacer. Es como la comunicación de la ciencia. Es como, hay que tener conciencia de esto para no hacer, hay gente que llega a los velorios a dar el pésame y mientras están ahí se ponen a contar chistes de muertos. No es de buen gusto, hay que tener respeto por las situaciones de la vida. Bien, entonces, sería una noticia y redactada para que lo entienda el general de la gente. Pero no es divulgación, es periodismo. El periodismo también puede ser especializado en diferentes públicos. Por ejemplo, las noticias que leemos en la revista Nature, en la sección de noticias de Nature, en la sección de noticias de Science, son noticias para personas de la comunidad científica. Si se la damos a leer a una persona que no tenga ese entrenamiento, esa formación, esa cultura científica de ese nivel, pues se va a quedar en lo mismo o va a entender muy poco. De ahí que cuando yo trabajé como periodista científico en la revista Naturaleza, a veces lo que llevaba yo a la redacción de la revista era la versión general de alguna noticia que yo había encontrado en Nature and Science. Se vale, no es piratería, no es plagio, es tomar una información pública con la salvedad de que yo citaba la fuente de donde había tomado la noticia. Yo no fui el reportero que fue a enterarse del evento de la noticia original. La revista Nature en su número tal, volumen tal de tal fecha, publicó que ocurrió, se descubrió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el público general. O sea, es una transmisión o comunicación de noticias de un medio de noticias a otro medio de noticias. Es como lo vemos, es algo que vemos cotidianamente. De repente escuchamos un noticiario o en la radio, o lo vemos en la televisión, o lo vemos en internet, que están dando, quien está ahí, ya sea al aire en la radio, estamos oyendo su voz, o está a cuadro, decimos, en la imagen correspondiente, sea en medio de computación o sea en la pantalla de televisión, está dando una noticia, está mencionando una noticia que quizá fue de un evento que fue dado a conocer inicialmente en otro medio de noticias. Para ser correcto, profesional y éticamente, se debe citar de donde lo tomamos. A menos que ese medio, donde estamos viendo, haya sido su reportero quien fue a cubrir el evento original. Y eso ya ocurría cuando en la década de los 20 está disponible la tecnología de radio
de radiocomunicación y ya de telefonía. Incluso a veces lo que hacían era el reportero veía algo en la calle, en algún lugar, corría a buscar un teléfono público antes de la invención de los teléfonos celulares, y en cuanto encontraba un teléfono público descolgaba, metía la moneda, marcaba, era tarde de los discos, y en cuanto contestaban, caía la moneda. De ahí la frase popular en México de cuando alguien entiende algo, ya me cayó el 20. Porque en México, hasta antes del sismo del 85, las llamadas telefónicas en los teléfonos públicos costaban 20 centavos, 3 minutos. A los 3 minutos te salía el mensaje de depósito de la moneda para continuar. No tengo. Ay, fue muy bueno. Entonces, a veces se usaba la telefonía para comunicarse a la estación de radio y dar la noticia casi en el momento. Eso tuvo un efecto en los primeros medios de comunicación pública de noticias, en los diarios, que tenían un retraso de 24 horas, por lo menos, quizá un poquito menos, cuando ocurría la noticia en la tarde o en la noche. Los diarios salían temprano en la mañana para distribuirse en los puestos de periódicos o con los voceadores que iban al periódico a adquirir su cambache de periódicos, y ya fuera que los vendieran en la vía pública. O en México no se acostumbraba, es algo típico que se hacía en los Estados Unidos, que había niños que trabajaban como repartidores de periódicos en bicicleta y iban aventando desde puerta en puerta. No sé si lo han visto en alguna película. En México yo no recuerdo haberlo visto así. En México se vendían en las esquinas los periódicos, con los voceadores, o en los puestos de periódicos. Bien. Entonces, eso salía de la imprenta del diario temprano en la mañana, por ahí de las 4 o 5 de la mañana. Para eso los periódicos se imprimían durante toda la noche, y entonces podían llegar a aparecer en el diario las noticias ocurridas a lo largo del día hasta antes de que empezaran a imprimir. Bueno, antes de que terminaran de pasar a la tipografía las planchas para hacer la impresión. ¿Sí? Tanto que hasta busquen en películas o programas de televisión viejos, donde la temática sea periodística, o sea, reporteros. De repente sería algo importante en las últimas horas del día o temprano en la noche, algún evento importante, lo veía el reportero, tomaba la nota, y ya fuera que llegara corriendo a la editorial, al periódico, o llamaba por teléfono, tal vez buscaba el teléfono público, llegaba a la mañana, descolgaba, ponía la moneda, bendita hora que metían los botones, ya en avance, y entonces se oía el reportero como que contestaba, caía la moneda y se escuchaba al reportero decir: ¡paren las prensas! ¡Paren las prensas! ¿Qué significaba? Espérense que ahí va la noticia que nos va a dar la mayor venta de diarios. Una noticia muy importante. Paren las prensas, llamen al tipógrafo, le paso, se hace la nueva plancha, se metía en la prensa y entonces ya salía de último momento la noticia que tendría unas 10 horas de retraso respecto a la ocurrencia del evento. Es ahí que la radio fue toda una revolución, la radiocomunicación de voz fue toda una revolución en la comunicación de noticias, no en la divulgación. Luego vino la televisión y simplemente lo que hizo fue incorporar imagen a veces grabada, imagen a veces en vivo, dependiendo de la tecnología disponible. Búsquenlo en internet, hubo en este sentido una noticia que es hasta icónica, es histórica, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes dominaban los cielos con los dirigibles rígidos que lograban vuelos transatlánticos en lugar de buque, eran viajes aéreos en estos grandes globos alargados. ¿Con qué nos llenaban?
con hidrógeno. Porque el helio es muy caro y no lo puedes, se puede producir, pero es muy complejo. En cambio es más fácil producir hidrógeno a partir de petróleo. Se deshidrogenan los hidrocarburos y el hidrógeno lo capturas y entonces tienes ya hidrógeno molecular, H2. Y con eso los alemanes llenaban los dirigibles, como el más famoso precisamente de la noticia, el Hindenburg. Ya en tiempos de la Alemania nazi, llevaba la suástica alemana. Llegó a Nueva York y hacía viajes regulares de Berlín a Nueva York, de Nueva York a Berlín. Por supuesto, era carísimo, solamente viajaba ahí gente con dinero. Debería serlo Elon Musk. No me hagas, no, eso no lo dije. Está grabado. No lo voy a dejar. Hubo en una ocasión que va llegando el Hindenburg a Nueva York, pues anclaba en una torre donde quedaba fijo ya el globote y entonces ya se acercaban las escaleras para bajar a los pasajeros, a la tripulación, bla 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 bla. Y cuando va llegando, resulta que quién sabe qué ocurrió, se da una descarga eléctrica y ¿qué pasó? Se acabó el Hindenburg. Y estaba regularmente, como no eran vuelos del diario, si les digo, era caro incluso, pues era noticia cada que llegaba el Hindenburg a Nueva York. Porque a veces llegaba gente famosa. Ya saben, los famosos. No era Lady Gaga. Entonces va llegando y hay un reportero comunicándose en vivo a su medio. Y ahí viene el hijo y está a punto de hablar y de repente ve la chispa y dice, ¿pero qué ha pasado? Se asusta y empieza a narrar en vivo lo que está ocurriendo. Hasta dice, en nombre de la humanidad. Está grabado y está en internet, justo, para que vean cómo en vivo cubre esa triste noticia. Fue el fin de los vuelos de pasajeros en individuos, que fueron reemplazados finalmente por la aviación con aeronaves de ala. Bueno, ok. Teníamos un ejercicio para el día de hoy. ¿Cuál fue? Sí, consiguió un artículo científico. Y la idea era escribirlo en una o dos cuartillas para cualquier persona, no para científicos. Alguien que quiera leer brevemente una parte. Sí. Igual lo estamos grabando. Bien. Alguien que quiera compartir no todo el texto, una parte del texto que hayan escrito. ¿Quién pide mano? ¿Quién dice yo? Ficha número 1. ¿Ya lo tienes ahí? No. Si no lo traen ahorita, no se preocupen, lo envían al final de la semana. Porque si quisiera yo darles una revisada y hacerles una retroalimentación. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Sí? Sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Estudio de compuestos químicos y actividad biológica de plantas de importancia en la medicina tradicional del Valle de Tehuacán. El Valle de Tehuacán aborda desde los estados de Puebla y Oaxaca, se ha decretado como un lugar megadiverso, utilizando más de 90 especies de plantas como medicina. Esto con el objetivo de conocer si realmente estas plantas tienen un beneficio médico, ya que se han estado utilizando sin un respaldo científico, lo que puede afectar la vida de las personas y empeorar las enfermedades. Sin embargo, muchas no cuentan con estudios científicos respecto a sus propiedades de las mismas,
En este estudio se buscó conocer sobre las actividades biológicas y los compuestos químicos de las plantas que han sido empleados como un recurso medicinal. Las plantas estudiadas fueron orégano, 5 negritos blancos, 5 negritos rojos, parador, hierba de sangre, palo blanco, acetillo. Ok, bien. Alguien que. A ver, ¿qué fue lo que nos compartió tu compañero? Con el estudio de químicos, de plantas que ayudan a. No sabía No se trata de que estar atención al 100%, sino que alcanzas a escuchar y a interpretar de lo que estás escuchando. ¿Sí es eso lo que escribiste? Lo que te comentó te respondió tu compañero. Ajá, bueno, los compuestos químicos y su importancia medicinal. Aunque sí, pero lo que te dijo tu compañero. Sí, Sí. Entonces, ahí tuvimos un ejercicio de comunicación. Tú emitiste información general. Hay algo que hayas omitido, no emitido, omitido. Una letra hace mucha diferencia. ¿Sí? Sí, De omitir. los nombres científicos, porque venían todas las plantas en nombre científico y en lugar de estudios de compuestos químicos venía fitoquímico. No. O sea, no tiene mucho sentido usar palabras estrictamente de la jerga técnica de la disciplina correspondiente para darle la información a personas que no manejan eso y que sí entiendan en lo general de qué ocurrió, qué está sucediendo, qué se publicó, no dándole necesariamente la estructura o el objetivo de lo que sería una noticia. La noticia busca informar sobre un evento. La comunicación como divulgación busca compartir conocimiento. Entonces, es importante que hagamos esta diferencia. El periodismo, que puede ser especializado o público, se distingue, pues lo ponen con otro color, bueno, me salió el amarillo. Se distingue de la divulgación en el objetivo. El periodismo informar. Eventos opiniones, por ejemplo, en general. Eventos. Los eventos pueden ser momentáneos, pueden ser hechos más extensos. De ahí el periodismo de investigación. El periodismo de investigación informa sobre sucesos, sobre procesos que pueden ser de gran duración en el tiempo. Un ejemplo de periodismo que empezó como noticia de un evento, un hecho, de algo que ocurrió, pero luego se convirtió en todo la información al público general, de todo un fenómeno. Estoy hablando de periodismo a nivel público, de el caso Watergate. Investiguen, búsquenlo en internet, con buscadores de internet, para no usar el googleenlo. Ahorita tenemos pleito con Google. A lo mejor se enteraban las noticias. Watergate se da a conocer, se informa al público inicialmente en los Estados Unidos. No pasa de los Estados Unidos la noticia de lo que ocurre y da lugar al famoso Watergate. Es más, me acuerdo regresando a lo de los boxeadores.
recuerdo haber visto en un noticiario de televisión, en un noticiario de cine, porque lo vi en la pantalla, ¿no? Del cine, en una ocasión que una película en esos años. Estaba en el noticiario del cine. Había noticiarios antes de las películas, antes ya no los llevaba, te saturan de anuncios para que compres las palomitas y el refresco. Y en la noticia, en la pantalla se escucha un voceador que dice: ¿Cómo se escucha la noticia? Sí, el lío del Watergate. Así se oye a un voceador hablando de las noticias que seguían saliendo sobre este evento. Bueno, pero ¿por qué se llama Watergate y cuál fue el evento que desató una serie de noticias que terminó siendo incluso ya un trabajo periodístico, público, de investigación periodística, de un fenómeno, ya no solamente un hecho, sino algo que se extiende en el tiempo y en una sociedad? Iban a hacer las elecciones en los Estados Unidos, el presidente era Richard Nixon, que se había lanzado a la reelección para un segundo periodo en 1972, iba a ser la elección. Las elecciones en los Estados Unidos son cada 4 años, el presidente de los Estados Unidos, una presidencia en los Estados Unidos tiene una duración de 4 años. En México la presidencia tiene una duración de 6. Aquí son sexenios y allá son cuatrienios. Allá existe la posibilidad de una reelección o un segundo periodo. Puede estar una persona en la presidencia hasta 8 años. En México no. Son nada más 6 años. Hace muchos años tuvimos presidencias de 4 años y reelecciones. Luego tuvimos una revolución. Las presidencias siguieron siendo de 4 años. Y después dijeron: es que es muy poco cuando un presidente se quiso reelegir después de la revolución, que lo que dio lugar a la revolución fue la gente ya estaba harta de la reelección y el motivo, el grito era no reelección, sufragio efectivo, no reelección. En los Estados Unidos hay una reelección, un presidente puede estar hasta 8 años, continuos o alternados, es lo que tenemos ahorita, lo que está ocurriendo. Pero en ese momento Nixon había sido electo en el 68, iba a ser presidente del 68 al 72 y tenía derecho a reelegirse. En el 72 anuncia su campaña de reelección, se quiere reelegir, empieza la campaña, él era republicano, el Partido Demócrata propone a su candidato y lo que de repente ocurre que descubren a 4 personas que se han metido a las oficinas del partido donde estaba organizando la campaña presidencial el Partido Demócrata. La policía cachó a 4 monos ahí metidos, los agarraban, los llevaban, y a un periodista, un reportero de Wall Street Journal, ¿sí fue Wall Street Journal? No, el Washington Post, de Washington Post, lo enviaron: oye, fíjate que nos avisaron que agarraron a unos rateros las oficinas estaban en un hotel en Washington, en la ciudad de Washington DC. El hotel se llamaba, o se llama, todavía existe, Watergate. El hotel Watergate. Bien. Ahí estaban las oficinas de la campaña del Partido Demócrata. Y ahí cacharon a 4 monos metidos. Entonces, es noticia. Se metieron a robar en las oficinas del Partido Demócrata cuando están en campaña presidencial. ¿Qué se habrán robado? Entonces, es noticia. Mandaron a un reportero de policíaca de la Nota Roja del Washington Post a cubrir la noticia. Iban a presentar la policía ante el juez a los que agarraron infraganti. ¿Cómo se dice? Con las manos en la masa, en español mexicano. ¿Bien?
Y entonces los presentan ante el juez, los policías, a los detenidos, y el juez les pide que se identifiquen, que se presenten, cómo se llaman y a qué se dedican. Y dos de ellos eran cubanos, pero ya viviendo en los Estados Unidos. Entonces dan su nombre, dicen, uno de ellos dice, me llamo Juan Pérez. Juan Pérez, cubano, se llama, bueno, era cubano. ¿Y usted qué es? Bueno, en inglés de pronto, pues, anticomunista. Ah, caray, yo no sabía que había ese oficio o profesión. ¿Dónde se estudia la licenciatura en anticomunismo? Bueno, ya estaba ahí el reportero del Washington Post y estaba sentado así con cara de aburrido, ¿no? Un robo más. ¿Qué? Se metieron a robar, no sé, la papelería, algo por el estilo. Y cuando escucha anticomunista, este no es un ladrón común y corriente. Otro de los detenidos, ¿y usted cómo se llama? John Williams, por decir un nombre. No me acuerdo realmente el nombre de los detenidos. ¿Y usted qué es? Agente de la CIA. Mole, y el reportero es un cubano anticomunista, probablemente anticastrista. Por eso, bueno, ok. Entonces ya se metió a robar en el Partido Demócrata, no como cualquier ratero, ya es alguien que tiene una ideología política, un anticomunista. Y en los Estados Unidos tienen la imagen de que los conservadores son los republicanos y los liberales dicen hasta comunistas son los demócratas. O sea, un anticomunista se mete a robar en la oficina del Partido Socialista, vamos a decirlo, de izquierda. Entonces ya como que el motivo no fue volarse algo, papelería, la máquina de escribir, los teléfonos, no sé, como que habría ido a buscar otra cosa. Quizá información política de la campaña demócrata. ¿Para qué? Para hacer la anticampaña republicana. Y luego, bueno, ok, pero es un simple, quizá ya está ciudadano norteamericano nacionalizado que el cuate era cubano. Fue cubano y luego se tomó la nacionalidad norteamericana. Y es anticomunista, o sea, huyó de Cuba, se fue a Estados Unidos y como si siguió de Cuba, pues no es socialista, debe ser de derecha. Y aquí la derecha son los republicanos. Y se metió en el Partido Demócrata, el Partido Liberal. La motivación puede haber sido política. Cuando escucha que otro de los detenidos era el agente de la CIA, y este güey trabaja para el gobierno. El presidente es un republicano, Richard Nixon. Y hay un empleado de él, indirecto, el director de la CIA lo nombra al presidente, y el director de la CIA escoge a quién le asigna trabajos. O sea, empezó a atar cabos este reportero. El reportero se llama, todavía diré, Bob. Wow. Robert Woodward. Búsquenlo también en internet. Bueno, fue toda una revolución en el periodismo. Porque pasó de cubrir una nota policíaca a hacer toda una investigación periodística, un periodismo de investigación que descubrió que el robo, o no fue un robo, fue una invasión para espiar al Partido Demócrata ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que llevó finalmente a la renuncia de Richard Nixon cuando lo amenazaron. O renuncias o te vas al tango por conspiración. Bueno, la historia, ahí está, ya pasaban unos años. Esto fue en 1972. Entonces, esto para que tengamos un ejemplo de cómo es el periodismo. Por ejemplo, al público. También puede haber periodismo especializado de las noticias que leyeron ustedes para su actividad de esta semana. El objetivo es informar sobre hechos momentáneos o en el tiempo. Eso es el periodismo.
a diferentes tipos de públicos. La divulgación en sí formalmente no es periodismo, aunque puede haber espacios en los medios de comunicación periodística, impresos, radio, televisión, para hacer divulgación. O incluso a veces al revés. En revistas como la que yo trabajaba, que era una revista de divulgación, había una sección de noticias. Entonces pueden ir ya en el medio específico y pueden convivir, vamos a decir. La divulgación, ya dijimos, puede ser también para el público o especializada. Divulgación especializada, mencionamos como un ejemplo, especializada no por disciplina, sino por tipo de público. Las revistas que les traje en la primera sesión. Especializado, Scientific American, porque no es para que lo lean chicos y chicas de secundaria, no, se requiere al menos un nivel equivalente a finales de la preparatoria, del bachillerato, del high school mismo, para poder leer y entender suficientemente los textos publicados en Scientific American. Esto como medio de los Estados Unidos. O como la recherche en español, la recherche, el francés nunca más hay. El francés con un enfoque editorial parecido al que Scientific American. Hay otra, bueno, hay varias, hay muchísimas. No hay muchísimas. En México hay revistas especializadas, medios especializados de divulgación de ciencia. Búsquenlas. Quizá haya especializadas en cuanto a temática, en cuanto a disciplina. Traje una. La de historia. No, la de la historia. La antropología, perdón, me equivoqué. Sí, la de historia que traje es de National Geographic. Esa es para el público general. Nat Geo, o la National Geographic Magazine, el nombre antiguo, Nat Geo, es para público general. Los artículos están redactados de modo que no requieras un nivel de bachillerato o un nivel de secundaria suficiente. Sería equivalente al que se usaba, al que estaba dirigido la revista en la que yo trabajo, que fue la revista Antuales de la Granada. Nat Geo es para público. Y además es que tampoco está especializada en disciplina. Si mencionamos aquí, como espera fue el nombre de la revista. No me acuerdo. Ya le tengo encima de la mesa antes. Entonces no la pero no la pegué. Traigo otros ejemplos. Uno no muy reciente, otro más. Este está muy reciente. Uno no muy reciente, otro bastante reciente. Permítanme un momentito. Aprendieron a hablar en secreto en un aserradero. Bueno, ok. Bob Woodward, periodista, como que se ha especializado en periodismo. Empezó como reportero de Nota Roja, les digo, policíaca, para cubrir un robo en un hotel, y terminó siendo periodista de investigación, principalmente en política. Porque finalmente el robo no fue cualquier robo, fue un robo con intereses políticos. Entonces, Bob Woodward, a lo largo de su carrera,
se fue orientando hacia una especialización temática como periodista hacia política. Por ejemplo, no redes sociales. Y no va a las bodas de los famosos. Ni espectáculos tampoco. Aunque luego hay cada espectáculo. Por cierto, esta historia, yo la vi en vivo. Bueno, desde México. Salía de los nos enteramos y todo esto de del presidente Nixon. Bob Woodward y otro colega de él del Washington Post, Carl Bernstein se llama. Carl Bernstein, que era un periodista con más experiencia que Woodward, empezó a ayudar a Woodward a que sus notas salieran más impactantes para el público. Le mejoraba la relación a lo que escribía Woodward. Woodward era un novatón cuando ocurrió esto. Y así empezamos todos. A mí mandaba también, les dije que mandaban a empezar desde abajo. ¿Sí? Bueno, así le dijo también a Woodward. Comienza desde la policía. Bernstein ya tenía más tiempo, tenía más experiencia. Terminaron ellos trabajando juntos ya en lo que fue el periodismo de investigación sobre el caso Watergate. Y terminaron escribiendo un libro. El libro se llama, era la historia, la reseña histórica del evento, que es todos los hombres del presidente. All President's Men, en inglés. Y años después se hizo hasta la película, que se llama, tiene el mismo nombre. Por supuesto, ahí les dedicó una buena lana a Woodward y a Bernstein, porque vendió los derechos del libro. La película está basada en el libro. Entonces, puede uno pasar de publicar notas en la nota roja del periódico a publicar libros y a ser coautor de películas, diferentes de pero también hay otros científicos. Traje en una sesión pasada, creo que fue en la primera o la clase anterior, traje la conexión cósmica de Carl Sagan, astrofísico, egresado de la Universidad de Chicago. Ahora traigo un libro de otro científico que también ya falleció, igual que Sagan. Sagan murió en el 96. Este es de Stephen Hawking. Stephen W. Hawking. La traducción al español también. Este es por Editorial Planeta Agostini. Historia del tiempo. Historia del tiempo. Del Big Bang a los agujeros negros. Por Stephen W. Hawking. Introducción de Carl Sagan. Found amigos. Editorial Planeta Agostini. Título original: A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes, 1988. Introducción: Carl Sagan. Tiene ilustraciones, por ejemplo. Está muy bonito, tiene muy bonitas ilustraciones. Es un libro que Hawking lo escribió como texto de divulgación para el público general. Qué bonita ilustración. El libro de Sagan, de la conexión cósmica, tiene fotos de galaxias, de estrellas, de planetas. Fotos. ¿Este qué tiene? Gráficas. Parece un libro de texto. La primera vez que lo leí en inglés. Lo conseguí en la versión de bolsillo. Y después se lo presté a alguien y ya no me lo regresó. Por eso no presté libros
libros. Pueden donar libros. Quiero quedarse con la idea de que lo doné. Pues no me acuerdo ni a quién. He hecho otros donativos de libros. Sí tiene una foto, bueno, no es una foto, es un dibujo, donde dice agujero negro, rayos X, estrella visible, bla, bla, bla. ¿Sí? Tiene algunas fotografías, pero otras ilustraciones son gráficas, como si fuera un libro de texto. Y no solo eso, les digo que la primera vez que lo leí en inglés, lo conseguí en inglés, en el idioma original. ¿Y qué creen? Unas buenas partes no las entendí. Lo compré ya, es de 1988. Lo de haberlo comprado al año siguiente, yo creo, en el 89, en el 90. Me lo encontré en un Sanborns. Siempre voy a Sanborns a ver qué hay de nuevos libros. Y lo vi en la versión de bolsillo. Lo compré. Empiezo a leerlo y... Bueno, esto lo entendí, es el experimento de la doble rendija. ¿Sí? Pero cuando empieza a hablar de la relatividad, los agujeros de gusano, los diagramas de Feynman, la madre, espérate que yo no estudié astrofísica, ni siquiera física, estudié biofísica. ¿Sí? Y sí sé del electromagnetismo, pues hasta doy clases de eso. Este libro, cuya introducción escribió Carl Sagan, me voy a permitir leerla porque es cortita. Son 2 páginas en la chica. Introducción. Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental, excepto los niños, que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo ahí. Si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido algunos, que quieren saber a qué se parece un agujero negro, o cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro, o cómo es que si hubo caos antes, existe aparentemente, orden hoy. Y en definitiva, ¿por qué hay un universo? En nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de ese tipo porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número creciente de adultos desean preguntar este tipo de cuestiones y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Equidistantes de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo muy pequeño como lo muy grande. En la primavera de 1974, unos 2 años antes de que la nave espacial Viking aterrizara en Marte, estuve en una reunión en Inglaterra financiada por la Royal Society de Londres para examinar la cuestión de cómo buscar vida extraterrestre. Durante un descanso noté que se estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual entré movido por la curiosidad, científico al fin. Pronto me di cuenta de que estaba siendo testigo de un rito antiquísimo, la investidura de nuevos miembros de la Royal Society, una de las más antiguas organizaciones académicas del planeta. En la primera fila, un joven en una silla de ruedas estaba poniendo muy lentamente su nombre en un libro que lleva en sus primeras páginas la firma de Isaac Newton. Cuando al final acabó, hubo una conmovedora ovación. Stephen Hawking
era ya una leyenda. Hawking ocupa ahora la cátedra Lucasian de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton y después por P. A. M. Dirac, dos célebres exploradores de lo muy grande y de lo muy pequeño. Él es un valioso sucesor. Este, el primer libro de Hawking para el no especialista, el que les mostré la vez pasada, fue el primer libro de divulgación escrito por Carl Sagan. Este fue el primer libro de divulgación escrito por Stephen Hawking. Se nota. Es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. Aquí difiero de Sagan. Tan interesante como los contenidos de gran alcance del libro es la visión que proporciona de los mecanismos de la mente de su autor. En este libro hay revelaciones lúcidas sobre la frontera de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata de un libro acerca de Dios, o quizá acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna responsabilidad de elegir al crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora. Un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo y sin lugar para un creador. Carl Sagan, Universidad de Cornell, Ítaca, Nueva York. Carl Sagan era astrofísico. Yo soy biólogo. Y una buena parte no la escogí cuando lo leí por primera vez. Y no porque lo haya leído en inglés. Después lo volví a encontrar en un puesto de periódicos en esta colección de Planeta y dije, ya no lo presto. Afortunadamente lo pueden conseguir actualmente hasta en internet. ¿Sí? Los invito a que lo busquen si quieren perderse en el primer libro de divulgación de Stephen Hawking. Y este es más reciente. Más o menos unas temáticas de estos primeros tres libros que les he mostrado: la conexión cósmica, astronomía, la astrofísica, historia del tiempo, astrofísica, cosmología. Y este se titula, cuando lo vi por primera vez pensé que era plagio, El mensajero de las estrellas. Es en español el título de el libro que en 1610 escribió Galileo Galilei, donde dio a conocer, él esperaba a mucho público, por eso vimos que lo escribió en italiano, aunque sean otros tiempos, el nivel de analfabetismo en el mundo era altísimo, un nivel de analfabetismo que podemos decir que rondaría el 90%. ¿Sí? Nada más una de cada 10 personas podía leer. Se estaba mejorando la educación en esos tiempos. Mismo siglo XVII es cuando Jean-Baptiste de La Salle en Francia funda las primeras escuelas para educación masiva. ¿Sí? Les cobraba el impuesto. No, al contrario, era educación gratuita para los hijos de las familias pobres. Ahorita lo acusarían de comunista a Jean-Baptiste de La Salle, a Juan Bautista de La Salle. Entonces, este libro está plagiando el autor el título de El mensajero de las estrellas, Sidereus Nuncius, de Galileo. El mensajero de las estrellas tiene un subtítulo: Perspectivas cósmicas sobre nuestra civilización. Les digo de reciente. Título original en inglés: Starry Messenger, 2022, desde hace 3 años ya. ¿Sí? Neil deGrasse Tyson, otro astrofísico. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿A Neil Tyson? ¿Sí? ¿Se lo han visto? Búsquenlo en internet. Es el director de
Patio Hayden en la ciudad de Nueva York, que depende del Smithsonian, de la sociedad Smithsonian Society. Neil deGrasse Tyson, dedicado a la memoria de Cyril deGrasse Tyson y a todos los demás que desean ver el mundo como podría ser en lugar de como es. Tiene una epígrafe, o sea, a un texto que viene antes del inicio del libro, una dedicatoria a su papá. Cyril era el papá de Neil Tyson. Y viene la epígrafe, dice: desarrollas una conciencia global. Desarrollas una conciencia global instantánea orientada hacia las personas, una intensa insatisfacción por el estado del mundo y una compulsión por hacer algo al respecto. Desde allá afuera, en la luna, la política internacional parece tan insignificante. Dan ganas de agarrar a un político por el pescuezo y arrastrarlo 1/4 de millón de millas hasta allá y decirle: mira eso, hijo de puta. Así está escrito. Está citando Tyson a algo dicho por Edgar Mitchell, astronauta de Apolo 14. ¿Para qué lo habrá escrito este libro Tyson? Quizá tiene que ver con los líos que generan los políticos, pero para el público general. ¿Será diferente en eso al fracaso del libro de Hawking? Me voy a saltar, bueno, voy a pasar al prefacio, y luego viene el índice de los capítulos y dice prefacio. Voy a leer una parte del prefacio, no todo, aunque nada más son 2 páginas. Mensajero de las estrellas es una llamada de atención a la civilización. La gente ya no sabe en quién o en qué confiar. Sembramos el odio de otros, alimentados por lo que pensamos que es verdadero o lo que queremos que sea verdadero, sin consideración a lo que es verdad. Las facciones culturales y políticas batallan por las comunidades y naciones. Hemos perdido de vista lo que diferencia a los hechos de las opiniones. Somos rápidos para actuar con agresión y lentos para conducirnos con bondad. Cuando Galileo Galilei publicó Sidereus Nuncius en 1610, atrajo a la Tierra verdades cósmicas que desde la antigüedad habían estado esperando descender al pensamiento humano. El entonces recién perfeccionado telescopio de Galileo reveló un universo muy distinto a lo que la gente suponía, quería o se atrevía a afirmar que era verdadero. Sidereus Nuncius contenía sus observaciones acerca del Sol, la Luna y las estrellas, así como los planetas y la Vía Láctea. El libro ofrece 2 moralejas. 1. Los ojos humanos no son suficientes para revelar las verdades fundamentales sobre cómo opera la naturaleza. 2. La Tierra no es el centro de todo el movimiento, sino que orbita alrededor del Sol como uno más de los planetas conocidos. Sidereus Nuncius en latín quiere decir mensajero sideral o mensajero de las estrellas. No se está plagiando el título del libro de Galileo. Está haciendo siento yo que está aprendiendo de las consecuencias del libro de Galileo de 1610. Presentó las primeras evidencias, Galileo, que apoyarían al cambio de visión posterior desde la antigüedad de un mundo geocéntrico, un universo centrado en la Tierra y en los humanos, a un universo en realidad en el cual la Tierra no es el centro del mismo y quizá los humanos tampoco. Es un cambio de mentalidad. Y en este libro aparentemente lo que busca Tyson es contribuir él compartiendo información
compartiendo conocimiento, no con fines periodísticos, sino para que la gente conozca algo que le pudiera o le pueda ayudar a empezar a conocer cómo es el mundo, más allá de lo que se estudia en la escuela, y quizá a cambiar de opinión. Quizá, no es obligatorio. No es tampoco el tipo de comunicación que hemos mencionado, que es la comunicación educativa. Recordemos que esta es forzosa. Esta es voluntaria. Con esa fuerza. Pero para que funcione, tiene que ser clara. Ahora, dices que sí, ¿sabes quién es Tyson? Un astrofísico. Él se presenta como su astrofísico personal. Your personal astrophysicist. Con la lengua sí es una gran pregunta. No le pidas una conferencia porque entonces te sale carísimo. Yo lo averigüé yo hace más de 10 años. Quise invitarlo a que viniera a dar una conferencia aquí a la UAM. Dije, no tengo lana. Cobra caro. Caro, muy caro. En dólares, como no recuerdo si son 1 o 2 euros por 10 a la 3. No me acuerdo si me digo sean 10,000 o 100,000 dólares por una conferencia de 1 hora con chance a autografía libros. Con que fueran 10,000 dólares un chorro de. Ya después me comuniqué con otro divulgador norteamericano, con Bill Nye, y él cobraba menos. Bueno, en aquel tiempo cobraba menos. Luego me comuniqué con una astrofísica, con Caroline Porco, y ella cobraba mucho. No, es más, ella podría no cobrar si era intercambio entre universidades. Ella estaba entonces en la Universidad de Arizona, ya después se jubila. Sigue trabajando por su cuenta. Aquí está Caroline Porco. Pero después me di cuenta que no teníamos dinero, andábamos en una crisis más gacha. Entonces, bien. Bill Tyson no solamente es el director del planetario Hayden de Nueva York y escribió este libro que salió a la venta en 2022, en el original en inglés, sino que él es 3 años mayor que yo. Él nació en el 58. Me acuerdo porque es el mismo año que mi hermano, pero porque él dice que nació el año que fundaron la NASA, 1958. No fue discípulo, no fue alumno de Carl Sagan, pero sí lo conoció. Menciona él la anécdota en la edición de Cosmos de 2014. La encuentran en internet también. Él menciona ahí cómo estuvo el encuentro con Sagan. Y en ese encuentro, Sagan le regaló, yo lo tuve que comprar, un ejemplar de la conexión cósmica. Y se la dedicó. En su puño y letra. Fue porque Tyson había terminado el high school y estaba viendo a qué universidad se iba a meter para estudiar astrofísica. Sagan trabajaba, como dice aquí, en la Universidad de Cornell. Tyson hizo su examen, ese que hacen todos los que terminan el high school en Estados Unidos. Los resultados se envían, pueden ir a qué universidades quieren entrar, y los resultados los envían a las universidades. Él puso Cornell, Harvard, no cuáles otras. Y entonces le llegó la carta a la Universidad de Cornell y se la pasaron a Sagan. No la carta,
los resultados del examen de Tyson. Entonces, cuando vio los resultados del examen de Tyson, dijo Sagan, yo lo quiero para mi laboratorio. Entonces, se comunicó me mandó una carta a Tyson para invitarlo a visitarlo en el laboratorio en Nueva York, en Ithaca, en la ciudad. No es en la ciudad de Nueva York, no es en la Universidad de Cornell. La Universidad de Cornell está en la ciudad de Ithaca, como dice aquí, en la introducción. Entonces, fue a finales de año, por ahí de diciembre, en pleno invierno, que fue Tyson a visitar a Sagan, le mostró el laboratorio y le regaló el libro. Y ya después de la visita, pues, le dio un aventón a la terminal de autobuses y estaba empezando a nevar, pues, desde el invierno. Tanto que le dijo Sagan a Tyson, bueno, pues, a lo mejor la nevada impide que llegue el autobús. Si no llega el autobús, toma, aquí está mi teléfono, vengo por ti para que pases la noche en mi casa. ¡Qué buena onda! Y no lo conocía antes de eso, no se conocía antes de eso. Eso impresionó a Tyson en la forma de ser de Sagan. Finalmente, Tyson entró a estudiar física y obtuvo su doctorado terminó la carrera en física en Harvard y luego hizo su doctorado, creo que en Phoenix, Arizona. O en Texas, en uno de los dos estados, en una universidad de uno de los dos estados. Hizo su doctorado en astrofísica. Trabajó un tiempo como docente en alguna universidad, no recuerdo cuál, y dicen las malas lenguas que era muy bueno, su clase era genial. No solamente manejaba bien la temática y era buen profesor, vamos a decir, sino que además enganchaba a la gente, a los alumnos, a sus estudiantes, los hacía que se metieran en la clase. Hay muy buenas opiniones de chicos y chicas que estudiaron con él. Al pasar del tiempo, volví a entrar en contacto, siendo ya el profesor con Sagan, que todavía era profesor en la Universidad de Cornell, y ahí de repente se planteaban dándose comentarios, recomendaciones de cómo trabajar en el aula, sobre todo. En el 96 muere Sagan, y ya para entonces Tyson empezó a orientarse más que a la docencia, bueno, además de a la docencia, a la comunicación pública de la ciencia. Empezó a escribir artículos, empezó a escribir libros y empezó a conducir lo que originalmente era una serie de documentales de televisión de divulgación de ciencia en los Estados Unidos, en la televisión pública, en PBS. Había una serie de documentales que se llamaba Nova, donde pasaban documentales de astronomía, de paleontología, de biología, diferentes temáticas, diferentes disciplinas. Yo los veía en la televisión en esos años. Después, no sé por qué los dejaron transmitir. No me quedé sin mis documentales de Nova. Presentaba en los documentales la temática siempre con un narrador de voz, se dice en off. Voz en off quiere decir que no está la persona que está hablando a cuadro, no sale en la pantalla. Presenta las imágenes y las va narrando, las va describiendo un narrador, una voz. Muchas veces son actores los que dan la voz a los documentales. Bueno, hubo un cambio en la política de producción de Nova en la década de los 90 y contrataron a un presentador ya con un formato diferente, Neil Tyson. Y fue cuando empezó a tener más impacto en los Estados Unidos como divulgador de la ciencia, donde como conductor, siendo el astrofísico, tenía que presentar el documental de lo que fuera de medicina, fuera de astronomía. La astronomía se movía como pez en el agua o como cometa en el sistema solar, más bien. Todo eso le ayudó a poder abordar otras temáticas que no serían su especialidad. Finalmente es contratado para dirigir el planetario Kepler
y dirige incluso la remodelación y de hecho la reconstrucción del planetario Caire, el cual él conoció siendo niño porque su papá lo llevó a ver el planetario y fue lo que le hizo que se enamorara de la ciencia, y por lo cual él decidió finalmente estudiar astrofísica. A través de un planetario, ¿quién fue al planetario? El planetario es un espacio con una doble función, educativa y de divulgación. Solo que no es escolar, no es una educación escolarizada, no es forzosa, pero intencionalmente buscan impactar en la conducta de la gente. Como si fuera educación, solo que no es de que, no te puedo, ya empezó la función, no te puedes salir. Te ponemos falta. Ok, bueno, entonces, con eso terminaremos nuestra segunda parte del curso, nuestro segundo tema del primer gran capítulo de comunicación de la ciencia. Y vamos a pasar a la próxima semana, semana 3, en nuestra quinta sesión. Vamos a seguir con lo que sería nuestro... Bueno, me equivoqué. No vamos a terminar la segunda parte. La segunda parte es públicos para la comunicación de la ciencia. Ya hablamos de por edad, por contexto social, por contexto cultural o profesional o disciplinario. Hoy quise enfocarme en la necesidad de hacer contacto con el público. No lo logró. Sagan, cuando escribió La conexión cósmica en 1972, ya tenía 10 años de carrera científica y de comunicador al público a través de televisión. Y daba entrevistas, Entonces, por eso, además de que se ayudó de un escritor para escribir su primer libro. Eso ayudó a que tuviera un muy buen impacto el primer libro. Se le llegó a la gente. Se dice hacer contacto. Hoy quise enfocarme en esa necesidad de hacer contacto. Tyson tiene un colmillo de mamut lanudo que no puede comer. Bien. La próxima semana vamos a entrar a una actividad que se relaciona con el periodismo. Con el periodismo. Sí, ya mencioné que Bob Woodward empezó como reportero de policía, donde iba buscando la información y a veces hacía llamadas para preguntar a la gente qué sabía sobre. ¿Sí? Tomaba nota de lo. Ese es el primer paso a lo que conocemos como entrevista, que es lo que vamos a ver la próxima sesión. Pero la entrevista no para fines periodísticos, la entrevista para fines de divulgación. Las preguntas no son necesariamente iguales, pueden ser parecidas. Pero ya lo veremos la próxima vez. Por hoy acabamos.